Bien, señores estudiantes, les cuento que ya dos grupos han realizado la práctica en la unidad de salud mental con mucho éxito. Han tenido la oportunidad de contactarse con los enfermos mentales y este viernes hicieron una práctica que consistía en la despedida de ellos con los pacientes de salud mental. Bien, espero que el día de mañana puntualmente esté presente el tercer grupo. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos psíquicos condicionados por la sífilis del sistema nervioso. Esta alteración ya no es frecuente en la actualidad. Los trastornos psíquicos que se manifiestan en las diferentes formas de la neurosífilis y en los diferentes estadios de la infección sifilítica, incluso en la llamada metasífilis, forman un grupo heterogéneo. Este incluye los trastornos precoces de la esfera neuropsíquica, neurastenias sifilíticas. Los trastornos psíquicos de las meningitis o meningoencefalitis específicas, la sífilis vascular, la sífilis gomosa, las enfermedades degenerativas, la sífilis congénita y también la parálisis progresiva, en grado considerable, perdieron su importancia actualmente. En este tema, lo más importante de lo que vamos a hablar es de la parálisis general progresiva, PGP. Y por supuesto, de algunas formas de las patologías psiquiátricas. La PGP, parálisis general progresiva, esta es la forma cerebral más importante de la sífilis en la psiquiatría. La parálisis general progresiva es una meningoencefalitis sifilítica con signos de una rápida y total desintegración de la actividad psíquica. La parálisis general progresiva evoluciona hacia el marasmo y la muerte en el curso de 2 a 5 años. La etiología sifilítica es la treponema pallidum en el cerebro de los enfermos. La patogenia de la parálisis progresiva no está del todo aclarado. Macroscópicamente podemos observar un importante enturbiamiento que se llama fibrosis de la leptomeninge, una marcada y difusa atrofia de la corteza y disminución de la masa del cerebro, hidrocefalia externa, pero con más frecuencia interna, y también la llamada ependimitis en forma de pequeña granulosidad, gránulos, en el epéndimo de los ventrículos del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo es tan característico en la PGP que se ha dicho que la función lumbar tiene el valor de una biopsia en la PGP. Presenta hiperalbinorraquia entre 0,4 y 1,50 gramos. La hiperlinfocitosis de 50 a 60 elementos. La ausencia de polinucleares Wassermann prácticamente es positivo. Igualmente las pruebas de Mening y el test de Nelson. Histológicamente son característicos los fenómenos de la meningoencefalitis crónica con infiltraciones perivasculares, linfoidoplasmáticas y una hiperplasia marcadísima de la macrodia
en forma de bastoncitos. O sea, es decir, histológicamente son característicos los fenómenos de la meningoencefalitis crónica con infiltraciones perivasculares, linfoidoplasmáticas y una hiperplasia marcadísima de la macroglia en forma de bastoncitos. Los varones se enferman mucho más que las mujeres. La enfermedad se desarrolla de 10 a 15 años después del contagio. Y en término medio, la edad de los pacientes oscila entre los 35 y 50 años. De acuerdo a la introducción de la psiquiatría del distinguido doctor Vallejo Nájera, el cuadro clínico típico de la PGP es el siguiente. En el comienzo existe un periodo preclínico en que el diagnóstico no puede hacerse más que por el laboratorio. Los síntomas del periodo inicial aparecen paulatinamente de modo insidioso. En el plano neurológico se perciben la disartria, temblor con la típica alteración de la escritura, fibrilaciones musculares, ligera ataxia y signo de Argyll-Robertson. En el plano psíquico se nota un debilitamiento intelectual general, hay disminución de la memoria, el estado de ánimo oscila entre la irritabilidad, la depresión con preocupaciones hipocondríacas y una euforia absurda. En la fase inicial, los tratamientos logran su curación, mientras una vez establecida la demencia, es en gran parte irreversible. En el periodo de estado se presentan varias formas clínicas, siendo las formas principales la demencia simple y la expansiva delirante. La forma demencial simple domina la demenciación, que afecta primeramente a sectores aislados del psiquismo para luego hacerse global. La amnesia es preferentemente de evocación, conservándose la memoria de fijación, marcada fatigabilidad y la habilidad de la atención. La amnesia de evocación, o sea, la amnesia de hechos acaecidos en el pasado. La amnesia o la memoria de fijación se conserva, o sea, la memoria de los hechos recientes se conserva. Hay marcada fatigabilidad y la habilidad de la atención. La escritura refleja los mismos trastornos que la palabra, con faltas de ortografía, omisión o repetición de letras y de palabras, y aspecto descuidado y sucio de la escritura, alteración del juicio, raciocinio, afirmaciones absurdas. La afectividad cambia oscilando entre euforia, irritabilidad y depresión. La conducta presenta estupidez y egocentrismo. Hay glotonería, erotismo, agresividad en estos pacientes. La conducta tiende a hacerse pueril, o sea, hacen chistes pueriles, absurdas. La conducta son como de niños. Es bastante en la forma expansiva delirante. En esta forma expansiva delirante es bastante pintoresca, ¿no? Antes se consideraba la forma clásica de la PGP,
el estado de anímico es excitado, ya sea eufórico, benevolente, y con matices de sensación placentera o excitado e iracundo. Los pacientes expresan delirios de grandeza, verdadera megalomanía, que contradicen la realidad. Soy el más rico del mundo, he orinado 20 litros de sangre. Se observa pérdida total de la crítica. Al encontrar obstáculos a su actividad puede tener peligrosas reacciones de irritación, de agresividad. Y en la forma simple, o sea, en las formas ya especiales de la enfermedad, dentro de las formas especiales de esta enfermedad está la forma simple. Se asemeja a la expansiva, se manifiesta en la forma más típica, sin síntomas concomitantes, con la desintegración global de la personalidad y de todas las formas de la actividad psíquica características de la demencia paralítica. Luego la forma depresiva a la par con los cuadros de depresión, con matices orgánicos, tórpidos, monótonos, disfóricos o lúgubres, sobrios en particular al inicio de la enfermedad, se observan estados de depresión mental con inhibición, delirios depresivos, intentos de suicidio y otros síntomas que recuerdan las depresiones mentales endógenas. En la forma circular, en determinado periodo, estos estados están, digamos, entran en estado de depresión, luego en estado de manía, se alternan a medida que aumenta la demencia. Como regla, todos los trastornos afectivos mencionados se van atenuando paulatinamente. Ahí existen la forma variante paranoide o paranoide alucinante. Se observa poco, generalmente se observa en personas con características premórbidas esquizoides. Formas de comienzo. En las formas especiales de la enfermedad, las formas de comienzo agudo, en que los síntomas, en vez de seguir la evolución lentamente progresiva, aparecen en bloque en un cuadro agudo de tipo confusional o con sintomatología similar a la de una psicosis endógena. En las formas de comienzo crónico, el cuadro clínico puede evolucionar lentamente hacia la sintomatología de una psicosis endógena, dando lugar a las formas antes indicadas. El diagnóstico por el laboratorio. El líquido cefalorraquídeo, su análisis es tan característico en la PGP que se ha dicho que la función lumbar tiene el valor de una biopsia en la PGP. Presenta hiperalbuminorraquia entre 0,40 y 1,50 gramos. La hiperlinfocitosis de 50 a 60 elementos, la ausencia de polinucleares, Wassermann prácticamente es positivo. La reacción Lange es una reacción coloidal en el líquido cerebroespinal para evidenciar curvas paralíticas características con sedimentación máxima en las primeras robetas. Las psicosis sifilíticas. En el primer periodo, el enfermo recién diagnosticado de sífilis sufre de intensa depresión reactiva. El paciente tiene miedo a la enfermedad y sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. En la actualidad, la depresión es menos marcada. En el segundo periodo, los síntomas psíquicos se agrupan con el nombre de psicosis sifilítica, que se caracteriza por presentar obnubilación con desorientación,
fatigabilidad, labilidad de la atención y la somnolencia. Las alteraciones somáticas presentan fiebre, cefalea, anorexia, alteraciones del sexto, séptimo, del tercero y cuarto pares craneales. La evolución y pronóstico son favorables, por supuesto, con un tratamiento adecuado. En el tercer periodo, las manifestaciones clínicas dependen de la prevalencia o de la prevalente afección de los vasos pequeños o grandes, también de la localización y de la magnitud de los trastornos focales provocados por el proceso vascular. En la sífilis terciaria, la afección no es de todo el cerebro, sino de lesiones conjuntivo-vasculares. La meningitis sifilítica afecta esencialmente a la fase con lesiones esclerogomosas. Los trastornos psíquicos presentan alucinaciones auditivas de tipo imperativo y onírico. Los síntomas mentales y neurológicos son focales. La inteligencia se deteriora como de todas las demencias orgánicas, amnesia de fijación, alteraciones del juicio y raciocinio. Amnesia de fijación, o sea, que no recuerda de hechos recientes. Por decir, el paciente desayuna con 2 panes, concluye su desayuno y le preguntamos con cuántos panes desayunó. El paciente no se acuerda, se olvidó. Entonces, eso es lo que ocurre con este tipo de pacientes. Entonces, la evolución y el pronóstico son benignos, con remisión casi total de los síntomas psíquicos. Por eso se habla de pseudodemencia y no de demencia. Entonces, antes del descubrimiento hablando ya del tratamiento, antes del descubrimiento de la malarioterapia, el pronóstico de la PGP era infausto, evolucionando en pocos años a la demenciación total y la parálisis. La malarioterapia cambió totalmente el pronóstico. Hoy es casi exclusivamente un problema de diagnóstico precoz. Con los tratamientos actuales aplicados precozmente, en el periodo inicial las remisiones son casi totales, quedando atrás un pequeño defecto. Se utilizan los siguientes tratamientos. Paludización o malarioterapia consiste en la inoculación de un paludismo por Plasmodium vivax, al paralítico y su interrupción por medio de quinina. El tratamiento con penicilina demostró desde un principio una gran eficacia. Bueno, hablando de una sífilis ya congénita, la parálisis progresiva juvenil es una manifestación sumamente rara de la sífilis congénita contraída por contagio transplacentario del feto de la madre enferma. La sífilis congénita, Lewis congénita, además de la parálisis juvenil y de los diferentes síntomas somáticos, se observan diversas formas y grados de retraso del desarrollo intelectual y estados psicopatoformes en la edad infantil. El tratamiento es en base a la penicilinoterapia. Muy bien, distinguidos estudiantes, los temas en la psiquiatría son muy cortas. No se olviden de que ya existe el cronograma del examen de la práctica, del examen del tercer parcial, del final y del segundo turno. Preocúpense un poco, lean, estudien.
no salgan mucho a la calle, si salen, salgan respetando los protocolos de la bioseguridad. Muy bien, hasta luego. El día lunes nos vemos con el tercer grupo de práctica.